Saludamos a todos nuestros hermanos amigos que a través de las redes sociales están siguiendo con nosotros el estudio del libro de Romanos. Estamos nosotros muy contentos de poder reunirnos y poder llegar a cada uno de vuestros hogares. Nos sentimos privilegiados realmente porque Dios a través de estos medios permite ingresar a cada uno de sus hogares. En esta oportunidad continuamos con lo que es el libro de Romanos. El capítulo 8 de Romanos, versículos 28, 29 y 30, meditaremos sobre un tema muy especial acerca del privilegio que tenemos los cristianos de tener la seguridad que Dios está obrando en nuestras vidas, que Dios tiene el control de todas las cosas, aún desde antes, el presente y el después están en manos del Señor. ¿Cómo? A través de lo que se llama su divina providencia. ¿Qué es la providencia? Una palabra tal vez un poco rara para algunos. El cuidado que tiene Dios por su creación, por el hombre, por todas sus criaturas. Ese cuidado que Dios tiene para que cada una de sus criaturas, incluido el hombre, cumpla con los propósitos que Él ha señalado para cada ser. Esa es la providencia de Dios. Los cristianos no escapamos de la providencia de Dios. Estamos bajo el cuidado providencial de Dios. Sí, eso veremos el día de hoy. La seguridad de que por su divina providencia, Dios completará su propósito, su obra en cada uno de los que hoy día estamos en el camino del Señor. Y para eso vamos a comenzar con la lectura del versículo 28 de este capítulo 8 de Romanos, y dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un texto muy conocido. Este es un texto en el cual miles de cristianos en algún momento nos hemos visto fortalecidos. Nos habla de la providencia de Dios, que esta providencia de Dios obra siempre para nuestro bienestar eterno, para nuestro bienestar espiritual. De esto habla este versículo. Y dice así la primera parte: y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos, es algo seguro, es algo que Dios ha revelado, el cual Dios quiere que usted y yo estemos seguros. Cuando usted ha entregado su vida a Cristo, usted se ha convertido en un hijo, una hija de Dios. Ama a Dios. Los cristianos, los creyentes nacidos de nuevo, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, amamos a Dios. En ese grupo de los que amamos a Dios estamos todos los cristianos. Aunque nuestro amor es imperfecto. Sí, es imperfecto aún nuestro amor. No es completo, no es perfecto, pero sí está siendo perfeccionado cada día. Dios nos está perfeccionando en su amor. Cada día que pasa, cada experiencia que pasamos, Dios perfecciona ese amor. Pero amamos a Dios, amamos su palabra, buscamos de Dios cada día porque le amamos. Le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Le amamos porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Los cristianos entonces nacidos de nuevo, debemos estar seguros que todas las cosas que han ocurrido en el pasado, que ocurren en el presente en nuestras vidas y lo que ocurrirá en el futuro, nos ayudan. Dios las ha dispuesto para bien, para nuestro propio bien. Todas las cosas que Dios ha dispuesto en nuestras vidas, sea agradables o desagradables, cosas buenas o aquellas que no nos parecen buenas y tal vez las podemos catalogar como malas, Dios va a tornarlas para nuestro propio bien. El bien desde el punto de vista de la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana, porque bajo nuestra perspectiva humana, para nosotros el bien es salud, dinero y amor. Esa es la perspectiva del hombre, de lo que es el bien, salud, dinero y amor. Pero para la perspectiva de Dios no es así. El bien del hombre, ¿cuál es el mayor bien del hombre? El mayor bienestar del hombre es que conozca
a Dios y conozca su plan de salvación y que goce de Dios por toda la eternidad. No hay mayor bien para el hombre que ese, que conocer a Dios, ser salvo y un día gozar por la eternidad de la presencia del Señor. Ese es el mayor bien para el ser humano y eso es lo que Dios considera bien. Amén. Entonces, cuando leemos la Biblia y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien, es correcto. El bien desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano, desde la óptica, la perspectiva divina. Dios hace que todas las cosas redunden en poder conocerle, poder cada día amarle más. Eso es, hermano, la palabra. Eso es lo que dice, y eso es a estas alturas del capítulo 8 del libro de Romanos, eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Hasta aquí, todo lo que hemos pasado está bajo la mano poderosa, bajo la mano providencial de Dios, guardando para que eso nos sirva para bien, para que nos ayude a mejorar, para que nos ayude a amar a Dios cada día, a conocerle más. Por eso dice ya en la última parte del versículo 28, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios nos llama con un propósito. Y hoy día estamos aquí, usted en el lugar donde esté, es creyente, es un hijo, una hija de Dios con un propósito especial. Todas las cosas en su vida han ocurrido, ocurren y ocurrirán porque Dios tiene un propósito con usted, conmigo. Sí, ese bien tiene que ver con lo que es la santificación del creyente, ser semejantes a Cristo. Ese es el gran propósito que Dios tiene para ti, para mí y para todos los que estamos dentro de lo que es el camino del Señor. Escuche el versículo 29 lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, hasta aquí entendemos que todo lo que nos ha ocurrido, todo lo que nos está pasando y ha pasado, tiene un propósito. Es para nuestro bien espiritual, para nuestro bien eterno. En otras palabras, si hoy día estamos en Cristo, no es producto del azar, no es producto de la coincidencia, no es producto pues de que Dios improvisa las cosas y bueno, somos salvos porque por casualidad. No, jamás es así. A estas alturas del estudio del libro de Romanos, el creyente ya debe entender, ¿no?, que nuestra salvación fue parte de un plan de Dios, del plan eterno de Dios. Amén. Ya Él te conoció, a ti, a mí, dice, porque a los que antes conoció, Él nos conoció, Él nos amó. Si hoy estamos en Cristo es producto del amor de Dios y no es algo fortuito. Es producto del amor de Dios. Nuestra salvación es algo que Dios lo planificó de mucho antes y por cual el creyente, tú y yo, debemos estar agradecidos a Dios. Por eso dice, porque a los que antes conoció, Dios te conoce. Dios no te conoce desde el día, no me conoce a mí desde el día en que me predicaron el Evangelio y entregué mi vida a Cristo. Dios, como creyente, debo entender que Dios me conoció ya desde antes. Dios me amó desde antes. Y si yo estoy aquí hoy día compartiendo el Evangelio contigo, tú estás escuchándolo y creciendo en el Evangelio junto conmigo, es porque Dios nos conoció y nos amó mucho antes de que usted y yo hayamos entregado nuestra vida al Señor. Si tú estás escuchando la palabra, si tú aún no has decidido entregar tu vida a Cristo, sepa usted de que Dios lo está buscando, de que Dios lo está llamando, de que Dios ha puesto sus ojos en usted para predicarle el Evangelio, para que usted pueda abrir su corazón y entregarle su vida a Cristo, ¿no? Es un privilegio, es algo que Dios lo ha planificado, algo que está dentro del cuidado providencial de Dios. Aún antes de salir del vientre de su madre, usted y yo, Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios puso sus ojos sobre usted. Gálatas 5:2 habla que el apóstol Pablo fue elegido aún antes del vientre de su madre
para llevar el Evangelio. Dios no improvisa las cosas. La idea es esta: Dios no improvisa las cosas. Y dice, ¿no?, a los que antes ya nos conoció, ¿no?, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir predestinar? Quiere decir marcar un destino previo, anticipar las cosas. Mi hermano, cuando hemos sido salvados por el Evangelio de Jesucristo, cuando hemos entregado nuestras vidas al Señor, Dios no nos salva, bueno, y recién va a ver qué va a hacer con nosotros. No, usted y yo hemos sido salvados y Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ser santos como Él es santo. Amén. Tener el carácter, la santidad de Cristo sea forjada en nosotros. Por eso es que todas las cosas nos ayudan para bien, para formar en nosotros esa santidad, ese carácter como el carácter de Cristo. Eso quiere decir que fuimos predestinados, fuimos ya preparados para ese destino final, es ser como Cristo. Gloria a Dios. Aquí nos está enfocando desde el punto de vista de Dios, desde la soberanía de Dios. Él lo ha planificado, Él lo ha elaborado. Él a usted y a mí nos ha buscado como el pastor busca a la oveja perdida. Él nos ha predicado el Evangelio, nos ha llamado y Él ha hecho su obra en nosotros. Hay una meta, hay un destino, hay un supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ser como Cristo. En el capítulo anterior veíamos que Dios nos llamó. ¿Para qué? Para ser adoptados como su Hijo. Para ser forjados a la imagen, ser formados a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro destino, hermano. Entonces, cuando Dios nos salva, cuando ya estamos en el camino del Señor, no hay otro destino. No es que yo me voy a formar como yo quiero, o que voy a ser libre y yo voy a ser yo mismo. No. El camino para usted, el final para usted y para mí es ser como Cristo. Eso se llama santificación. Ser santo como Él es santo. ¿Y cómo Dios lo va a lograr? Dios está seguro. Estos versículos nos ayudan a entender de que Dios está seguro y esa seguridad quiere transmitirle a usted. Que Dios no va a dar marcha atrás en su plan de hacerle a usted y a mí a la imagen de Jesucristo. Porque ese es el destino preparado, ese es el plan trazado, que usted y yo seamos semejantes a Cristo. Eso se llama santificación. Alguien no puede decir yo soy cristiano y comienza a vivir una vida desenfrenada, una vida pecaminosa y decir soy salvo, soy cristiano. Eso no funciona así. Es la primera señal para pensar que una persona dice ser salva, pero vive una vida en pecado y cada día se desenfrena más, para pensar que esa persona no es cristiana de verdad, no ha nacido de nuevo. El creyente, el verdadero cristiano, cuando acepta su vida a Cristo, el camino en adelante es un camino de santificación, un camino de búsqueda, un camino en el cual cada día, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias, cada día vamos mejorando para la gloria de Dios. Cada día vamos siendo perfeccionados, santificados para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el camino trazado del creyente. Se convierte, Dios lo salva, Dios lo transforma para ser semejante a Cristo, para ser mejores. No vamos a venir a Cristo para seguir siendo iguales. No vamos a venir a Cristo para, al contrario, ser peor de lo que fuimos antes. No, el camino, la meta es Cristo y eso se encarga Dios. Y no solamente Dios, desde el punto de vista de la soberanía de Dios, Dios prepara el camino. Dios lo establece que así es el destino. A eso vas a llegar, voy a llegar yo. Ahora, desde nuestro punto de vista terrenal, aquí como creyentes, cada día nos esforzamos para llegar a la meta de ese supremo llamamiento, como el atleta que cada día corre, que cada día se entrena para llegar a la meta final. Así es nuestra responsabilidad como creyentes. Pero sobre nuestra responsabilidad humana como creyentes está la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el cuidado de Dios, que todas las cosas lo dispone para que en el camino de nuestra vida, en la carrera de nuestra vida, todos los acontecimientos ayuden para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Bendito sea el Señor. Esta palabra nos lleva a no desanimarnos, a animarnos, a seguir cada día esforzándonos en el camino del Señor. Para ser salvos no, porque la salvación es un regalo de Dios, sino para cada día ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A ese premio, a esa es la meta del supremo llamamiento. Y aquí viene el versículo 30, ya que nos habla acerca de ese cuidado, de esa providencia de Dios, para lograr en el creyente la glorificación y un día poder estar en la eternidad con el Señor. ¿Sí? No solamente la providencia y el cuidado está para buscarnos, para traernos al Señor, sino para santificarnos y un día Dios lograr en nosotros que estemos por la eternidad con el Señor. Es decir, Dios no nos salva para dejarnos solos, sino que Él va a estar, su cuidado, su poder, su providencia va a estar guiándonos para asegurarnos que un día estemos por la eternidad con el Señor. Mire lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gloria al Señor. Debemos tener esa seguridad. Y aquí Dios nos dice, fuimos conocidos por Dios, fuimos amados por Dios, estábamos dentro de los planes de Dios. Dios nos predestinó, nos dio ese destino a donde debemos llegar, cuál es la meta a alcanzar, pero no nos deja solo correr la carrera. Él está con nosotros, Él está cuidando para que esa meta se cumpla, para que ese propósito para el cual usted y yo fuimos llamados sea cumplido. Por eso dice, a los que predestinó, a los que les puso ese final, esa meta, a estos también llamó. Y aquí lo pone desde el punto de vista de Dios. Dios es quien llama. Claro, alguien nos predicó el Evangelio y alguien nos presentó a Cristo, ¿no? Pero detrás de esa persona que nos predicó a Cristo, de esa persona que nos llevó a los pies del Señor, está la mano providencial de Dios. Alguien dirá, no, yo vine a Cristo porque me enfermé. Alguien dirá, yo vine a Cristo porque tuve un accidente. Puede ser las circunstancias que pueden ser en la tierra, pero detrás de lo que ocurrió en la tierra estaba la mano poderosa de Dios, el cuidado providencial de Dios, guiando todas las cosas para bien, llamándonos, como hoy en día. Si tú estás escuchando esta palabra y es primera vez que la escuchas, Dios te está llamando. No es este predicador que está acá, no es este pastor que está aquí, sino es Dios quien te está llamando. Amén. Por eso dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Alguien nos predicó el Evangelio. Gloria al Señor. Y no solamente eso, sino que cuando nos predicaron el Evangelio, cuando usted entregó su vida a Cristo, cuando yo he entregado mi vida a Cristo, Dios nos justificó, nos declaró justos. Quitó la sentencia que había sobre usted y sobre mí. Y nos justificó. Y a estos que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? Es el punto final, hermano. Es cuando un día estos cuerpos mortales, estos cuerpos de carne y hueso, que se envejecen, se enferman y un día mueren, pero este cuerpo un día resucitará y estaremos por la eternidad con Cristo. Vivir por la eternidad con un cuerpo glorificado. El día que resucitemos con el Señor y estemos por la eternidad con Él, con un cuerpo glorificado, eso es la glorificación. En otras palabras, Dios se va a asegurar, Dios está cuidando de que desde el momento que fuimos llamados y aún antes, escuche, y aún antes de conocer a Cristo, Dios ha estado cuidándolo a usted y a mí para que podamos llegar al Evangelio, para que perseveremos en el Evangelio y para que un día, si tenemos que partir ya de esta tierra, el día final estemos con el Señor, con un cuerpo glorificado y vivamos la eternidad con el Señor. Todo eso Dios en su cuidado providencial lo ha estado guiando. Alguien dice, yo debía haber estado muerto. Aun cuando era inconverso, Dios me libró de tal y tal situación. Me iban a matar, Dios me libró. Fue Dios, ahora entiendo que fue Dios quien me libró, dice. Otro dice, enfermé de tal cosa, debí estar muerto hoy día, pero fue Dios quien no permitió que muera. ¿Es correcto eso? Es correcto. El cuidado providencial de Dios estaba en nosotros aún antes
de conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios nos conoció, nos amó, marcó una meta final, un destino final. Gloria al Señor. Él nos buscó como el pastor que busca las ovejas. Él nos llamó, Él nos justificó y Él se encargará de un día, que un día estemos con el Señor por la eternidad, que un día acabemos nuestra carrera y estemos por la eternidad con el Señor. Eso se llama el cuidado providencial de Dios, el cuidado de la providencia divina. Gloria al Señor. Dios se asegura. Dios es quien va a asegurarnos. Pero ¿será esto así de fácil? Porque Dios tiene un cuidado providencial. Dios se encargará de todo esto. Ya el camino Dios lo ha preparado. Me cruzaré de brazos y diré, bueno, que lo haga Dios. ¿Será para decir soy salvo y siempre salvo y ya está asegurada mi salvación y cruzarme de brazos? De ninguna manera. Un creyente verdadero no está pensando eso. Un creyente verdadero sabe que cada día tiene que esforzarse, porque la Biblia nos manda así, que esforcemos, que cuidemos nuestra vida espiritual. Y por eso podemos decir ahora, ¿no? Podemos concluir de todo esto, es que el creyente, al saber esto, al Dios revelarnos esto, que es algo que tiene que ver con la soberanía de Dios, con lo que está allá en el cielo, en la mente de Dios. Aquí Dios nos abre su corazón y nos abre y nos revela estas cosas. Usted y yo como creyentes luchando cada día, luchando contra el pecado, contra nuestra carne, por agradar a Dios. Dios nos revela y nos dice que Él tiene el control de todo, ¿sí? Aún antes que vengas a Cristo, Él estaba ya amándote y Él ya te conocía y te amó. Y te llamó, Él te ha justificado y Él se va a encargar de santificarte cada día y Él se encargará de que un día estemos en la eternidad con Él. ¿Te cruzarás de brazos? ¿Nos cruzaremos de brazos? No, de ninguna manera. Esto nos llevará a esforzarnos cada día más por agradar a ese Dios que nos ha llamado, que nos ha justificado, que nos está santificando y que un día nos verá en la eternidad con Él. ¿Por qué? Porque Él así lo ha querido. Mis amigos, mis hermanos, como conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que ante toda esta realidad revelada, no debemos descuidar esta salvación tan grande. No podemos menospreciar esta salvación tan grande. Amén. Estamos en un camino seguro. Esto nos lleva a tener una seguridad de que el camino de Dios es firme, que Dios cumplirá sus promesas, que Dios me hará llegar a la meta. ¿Será fácil? No será fácil. Dios quiere que usted y yo nos esforcemos, pero también quiere que tenga la seguridad que su esfuerzo no es en vano, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que va a hablarnos ya en los últimos versículos de este capítulo 8 del libro de Romanos. Ahí nos vamos a quedar y vamos a orar dándole gracias a Dios por esta revelación tan grande que nos ha revelado en su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos, Señor, tú nos haces conocer ahora ya como cristianos, luchando cada día, Señor, en nuestra vida por llegar a esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tú nos dices, Señor, que tú nos has conocido y nos has amado ya desde antes. Tú has trazado, has predestinado ese camino al cual llegaremos un día. Señor, y te agradecemos porque tú nos buscaste. Tú nos buscaste como el pastor busca las ovejas perdidas. Tú nos llamaste, Señor, Padre Santo, y tú nos justificaste. Y un día nos guiarás para estar en la eternidad, Señor, ese día que estemos contigo por la eternidad, donde seremos glorificados, tendremos un cuerpo como el de Cristo y seremos tal como Él es. Seremos santos como Él es santo, seremos puros como Él es puro. Todo eso por la gracia y el amor tuyo para mi vida, para la vida de todos aquellos que nos escuchan. Gracias, nuestro corazón se enternece, nuestro corazón, Señor, se goza y te agradece por ese don inefable. Gracias, Padre, por todo. Bendice a cada hermano, cada amigo que está escuchando y viendo este programa, para que tú, Señor, fortalezcas su fe y nos animes a seguir en este camino, seguir compartiendo con cuantos más aún no te conocen. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga
y le guarde, y estaremos compartiendo en un próximo programa más de la palabra del Señor. Muchas gracias.